todos por venir a la presentación de este libro, que cuando lo leáis, si os interesa, me diréis, porque todos sois amigos, si es una novela política o es una especie como de biografía reinventada de una persona o de un personaje. Y gracias también a mis dos acompañantes, que son dos acompañantes de lujo, verdaderamente. Eloy García, amigo desde tiempos muy lejanos, pero siempre renovada la amistad nuestra, y a través de nuestras mujeres aquí presentes, las dos más aún. Eloy, con quien paseaba lo que entonces se llamaba General Mola hasta Pío XII y caído de la División Azul, donde él vivía, y yo luego volvía hacia Príncipe de Vergara en conexión con Juan Bravo, con lo cual eran unos paseos larguísimos, que todos se dedicaban a hablar sobre el futuro de España, y nos equivocábamos decirlo absolutamente en todo lo que pensábamos que iba a ocurrir, y cada día que pasa creemos estar más equivocados, porque pensábamos en un futuro mucho más risueño, mucho más satisfactorio, en una democracia más participativa, más plena, y lo que estamos viendo pues precisamente no nos lleva a las mismas conclusiones que teníamos entonces. Eloy es además de alguna manera inspirador de este relato, porque un día me cuenta: bien, hay una persona muy interesante que yo creo que convendría que alguien escribiera una novela, y entonces me habló de una persona cuyo nombre no diré, porque todos los nombres de esta novela están cambiados, y si ya lo cuento aquí pues acabo con el secreto, ¿no? Pero bueno, es verdad que está fundamentado en una persona. Buena parte de lo que se escribe en la novela se corresponde con la realidad. Hay una labor de investigación detrás de esta historia que se ha hecho con relación a personas que han vivido esa época, que han conocido algunos de ellos al personaje, y que han contado partes de lo que hace referencia a su época como militante del FRAP, de lo que hace referencia a su época como militante del PSOE, la corrupción del urbanismo, que ya es un clásico en España. En definitiva, que hay una labor de documentación detrás, que quienes lo leáis, pues espero que valoréis ese trabajo, porque alguno pensará que una novela se escribe por sí misma. Las novelas y los libros exigen de un trabajo, y este también está en este texto. Y Juan Carlos Girauta, que es un amigo más reciente, pero no por ello menos amigo. Yo le conocí en Bruselas, estaba me acuerdo muy bien, con el teléfono móvil, sentado en un sofá que daba acceso a una sala del Parlamento Europeo que teníamos para las reuniones del grupo parlamentario ALDE. Me dirigí a él, hablamos 10 minutos y llegamos a la conclusión de que era ridículo absolutamente que hubiera dos partidos políticos, uno con nombre Ciudadanos y otro con nombre Unión, Progreso y Democracia, que fueran pegándose, o sea, que fueran por separado en unas elecciones, y que lo que había que hacer era un esfuerzo por unirlas. Gracias al apoyo, por su parte también, de Javier Nart en el Parlamento Europeo y Albert Rivera aquí en España, y especialmente gracias al apoyo en el ámbito de UPyD de Paco Sosa Wagner, buen amigo también de los dos, pues urdimos la necesidad de hacer algo de ese tipo también con base en Europa, que luego podía de alguna manera trasplantarse o trasladarse al ámbito nacional. El resultado pues fue el que fue. Tampoco nos hicieron caso, o no nos hicieron caso, a mí no me hicieron caso, y a Paco Sosa. Paco dejó el escaño en el Parlamento Europeo y a mí me expulsaron de UPyD. Pero bueno, luego hubo una segunda vida en la que ya coincidí más con Juan Carlos en el Congreso de los Diputados,
en el que pasamos etapas realmente interesantes, conociendo muy de cerca la política nacional en ese nivel del Congreso de los Diputados, que no por difícil a veces deja de ser menos interesante. Bueno, yo voy a acabar diciendo solamente por qué esto es la piel del plátano, por qué a este señor se le ocurre poner este título que tiene que ver con la corrupción. Y la explicación está en la primera, me parece que está aquí, porque yo sí, dice: el plátano es grande, pero la piel, pero la piel lo es más. Esta frase, el plátano es grande, pero la piel lo es más, es una cosa un poco chocante. ¿Qué quiere decir esto? Y entonces sigue leyendo: frase apuntada en una noche fumando opio. O sea, un señor que se llama H.R. Robinson, que es un marinero británico, que vuelve a Inglaterra y escribe esta frase que la recoge George Orwell. Me pareció fascinante. Efectivamente, el plátano es grande, pero la piel lo es más. Y bueno, ¿y qué es la piel? Pues la piel del plátano es una superficie aparentemente rugosa, que quien no conoce el contenido cree que es difícil de llegar al contenido, sin embargo se abre con facilidad, que el fruto puede ser muy apetitoso y muy interesante, y en el fondo lo que hay, como toda novela, como todo libro, especialmente toda novela, decía un personaje de Proust: ¿qué quiere usted que le diga, amigo? La vida es un viaje. Pues esta es un viaje, como cualquier otra novela. El viaje, pues, que es la vida del protagonista, un señor que entra en política y que va entrando y va cayendo en los distintos charcos de la política, y de una manera milagrosa va saliendo indemne de todos. Claro, no voy a hacer el spoiler de la novela. Al final, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa lo que tenga que pasar. En definitiva, este es el producto que queríamos presentar hoy, y lo que vamos a hacer es un diálogo entre los tres que estamos aquí, para tratar de hacer algo medianamente simpático, para que, bueno, pasen ustedes un rato, vosotros, sois todos amigos, un rato agradable en nuestra compañía. No sé, empieza quien quiera. Bueno, yo, gracias Fernando, y simplemente gracias a todos aquí, porque para hacer una breve reflexión, es decir, es un milagro, estamos en presencia de un milagro, que un día previo de fiesta, ahora ya las fiestas son tan grandes, haya tantas personas y con tanta actitud positiva, cuando todo el mundo está cogiendo la salida fuera de Madrid o la salida de su casa encerrándose, para disfrutar de un ocio que luego no está al ocio. Porque el gran problema que tenemos ahora es que nos sobra el ocio y no sabemos qué hacer con el ocio. En el siglo XIX ya sabéis que había la preocupación por dividir el día en 3 horas, ¿no? 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para ocio. Ahora que tenemos 24 horas para ocio, no hacemos lo principal, que es leer libros, formarnos culturalmente ni utilizar eso. Y luego también una cosa llamativa y positiva, que no solamente estamos aquí desarrollando un ocio que podríamos llamar clásico, sino también porque lo vamos a hacer en diálogo. Basta ir al Parlamento para darse cuenta de que aquí nadie habla, todo el mundo grita y todo el mundo habla a sí mismo, al su cuello de la camisa. Entonces, que haya un debate y haya un diálogo como presentación de un libro, creo que también es una cosa paradójica y excepcional. Paradójica en el sentido de que no es habitual en que llama la atención. Bueno, pues sobre la base de esta reflexión, yo quisiera dar más dimensión a la que da el propio Fernando, que siempre ha sido un hombre comedido, no voy a decir humilde, pero siempre es un hombre comedido. Es un hombre siempre con una formación austera, y como propio bilbaíno, que no es lo mismo que ser vasco, que es una forma de ser vasco, pues creo que Fernando es comedido. Mira, yo me quedé siempre con una frase de Balzac, que la cita, un autor muy querido por Fernando, que es Vargas Llosa, que dice que la novela es la historia privada de las sociedades. Y la contrapongo a otra frase clave de un gran autor, John Pocock, cuando dice que el tiempo es la historia pública, la que viven los hombres, la que viven colectivamente, con conciencia en las instituciones y como sujetos políticos. Pues cuando no hay tiempo ni historia, como es lo que está pasando ahora, pública, nos tenemos que refugiar en la novela.
porque es la historia privada. Y yo creo que esa historia privada, en términos de Balzac, pues la está narrando perfectamente Fernando Maura. Está narrando, y aquí está Juan Carlos Girauta para decirme lo mismo, lo contrario, está diciéndonos en definitiva lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en España en un momento en que queríamos tenerlo hecho todo y que en el fondo no tenemos hecho nada, en un momento en que somos conscientes de que la realidad nos está devorando, una realidad fenomenológica que es algo que existe, que se nos está apoderando de nuestro propio ser sin saber por qué, cómo. Creo que Fernando, que tiene muchos méritos, aparte de eso, tiene un mérito extraordinario, que ha sido concejal, pero concejal de urbanismo. Es un concejal que fue teniente alcalde de Bilbao de urbanismo y que sin embargo pues no ha estado en el mundo del urbanismo, porque si veis vosotros, reflexionáis un poco todos, os dais cuenta que esa historia que es la novela está escrita desde concejales de urbanismo. La pieza más cotizada, el tema más problemático, las escisiones de los partidos y gran parte de la historia que se narra aquí, porque se narra la historia de este bueno, no, por no decir el nombre lo voy a llamar como lo llama Fernando, Rodrigo Barrio, pues es una historia de un hombre que se dedica al urbanismo. Pues Fernando se dedicó al urbanismo en una ciudad que es Bilbao. No ha pasado a la historia pública, pero tampoco a la historia privada, porque en Bilbao no ha habido especulación urbanística. Cosas diferentes a las que ha sucedido en el resto de las ciudades y las que sucede también en estos momentos, incluso en nuestras ciudades actuales. Con eso creo que, bueno, pues yo lanzo un par de ideas y se las traslado a Juan Carlos a ver qué le parece. Pues no me parece bien. Muchas gracias. Y así lo convertimos en la charla que nos hemos propuesto. Ante todo, es un honor, y es un honor de verdad, no es una mera palabra, presentar un libro de Fernando. Cuando yo conocí a Fernando Maura, pues él ya ha contado en las circunstancias en que eso sucedió. Una de las cosas de las que me di muy pronto cuenta es de que estaba ante una persona de una finura intelectual y de una exquisitez humana poco comunes. Yo siempre he sentido una debilidad personal por Fernando Maura y me habría gustado que el proyecto que pusimos en marcha hubiera dado ocasión para que algunas de las ideas importantes, de las ideas, no de las políticas, no de las policies, algunas ideas políticas de verdad sobre la idea de España, sobre la necesidad de regeneración de España, sobre el rearme común, moral, y sobre la mirada al futuro, se hubieran podido convertir en realidad. No pudo ser, y quizá no pudo ser porque el Ciudadanos auténtico, el Ciudadanos que desapareció, tenía alguna característica como organización, no tan destacada, pero sí parecida a las que como persona tenía Fernando, que era demasiado pulcro y demasiado sutil y demasiado exquisito ante ciertas cuestiones. Y a lo mejor resulta que, tal como se plantea en el principio del libro, a lo mejor resulta que éramos ingenuos, ¿no? Éramos un poco ingenuos. No sé si lo éramos, pero éramos lo que éramos y así vamos a seguir y no vamos a cambiar, ¿no? Pero mi sorpresa llega cuando yo, una vez, digamos, cuento como patrimonio inmaterial con la amistad de Fernando Maura, me dice que ha escrito la novela, me envía su novela y entonces ahí yo descubro que además Fernando Maura es un novelista de verdad, no es un señor que ha escrito una novela, es un escritor, es un novelista en el sentido de que tiene la garra y la fuerza y el dominio de un novelista para llevarte a través de una historia, haciendo que un personaje que hace 3 páginas no sabes nada porque no has empezado a leer, tire de ti y quieras saber qué le sigue sucediendo. Esto solo parece fácil porque hay novelistas buenos. Pero es una de las cosas más difíciles del mundo. Porque donde no hay nadie, nos importa un comino lo que le va a ocurrir. Nos empieza a importar porque hay personas que tienen el don, que es un don muy escaso.
de hacer creer que estás ante no solo ante un personaje de verdad, sino ante un personaje lo bastante complejo, lo bastante sugerente, lo bastante raro, que te hace reconocer claves que también son claves tuyas, lo bastante interesante como para que te importe lo que a él le pasa y sigas leyendo y sigas leyendo. Si a eso le añadimos que nos conocemos demasiado bien la política española y que hay un hay un paisaje de fondo en la novela, del cual necesariamente el personaje, el protagonista, pues es orgánicamente parte de él, pero hay un paisaje de fondo que es el de una España muy hortera, muy inmoral, muy indecente. Una España que ve cómo a través de corrupciones evidentes y de repartos y patrimonializaciones evidentes del poder por parte de partidos políticos que entran en la tajada, y prácticamente todos, se va degradando la democracia en el sentido épico que todavía recientemente le dio Ramón Tamames y que algunos sentimos. Pocos, pero algunos lo sentimos. Por otra parte, también nos reconocemos en aquel pobre ingenuo, el personaje central empieza siendo un pobre ingenuo en materia política, que compra, porque la época son los primeros 70, pues compra todas las barbaridades que en aquel momento estaban de moda en Europa, básicamente con centro en París. Menos explicación tiene que la gran intelectualidad francesa desde París asumiera y difundiera las barbaridades del maoísmo, que al fin y al cabo, pues que un joven estudiante valenciano o de donde fuera, o en Barcelona como lo vivió, o en Bilbao, pues que creyera en su falta de lecturas, en su ingenuidad y en su tendencia a la emoción, pues porque es joven, pues que le conmoviera la idea del hombre nuevo y esas ideas que circulaban. Detrás de ese escenario, detrás de ese paisaje, hay otro paisaje más grande, que es un paisaje estrictamente histórico. Y a mí me gusta mucho que Fernando se inscriba, se sujete a él, se cosa a él, porque eso da un juego literario que a mí me ha encantado. Es el juego en el que nosotros estamos viendo un personaje que nos empieza a divertir, pero nos empieza a divertir porque le vemos ingenuo, pero también le vemos un cara dura, y también vemos cómo se disfraza de política lo que son intentos de ligar con alguien, que es algo que también en aquella época vivimos todos, ¿no? Entonces todo esto podría quedar en el éter. No, esto se cose a unos momentos históricos que, cuando llega la voz, sin solución de continuidad, esa literatura narrativa, esa ficción de alta calidad, engarza perfectamente con lo que puede ser una crónica, que podría ser una crónica de un resumen de un libro de historia. Hay un momento tremendo, por ejemplo, con las últimas ejecuciones del franquismo. O sea, la explicación que se hace ahí es de una frialdad, de una frialdad forense, y acabas de salir de una delicia de juego psicológico del personaje y vuelves a caer rápidamente en él. Todo esto es un ejemplo que pongo para que quede claro que no estamos hablando de un libro de Fernando Maura, estamos hablando de una novela cojonuda de Fernando Maura. Bueno, pero con esto no hemos terminado porque estábamos en un diálogo, ¿no? No, pero yo cojo la palabra yo me sumo a Juan Carlos Girauta, que ha entrado ya directamente en el libro,
Yo creo que este libro tiene un mérito. El personaje no lo tiene. Yo creo que el personaje es un pan sin sal, es decir, es un pobre hombre, un pícaro, pero Fernando le pone la sal. Y entonces le da un sabor que es una sal puramente valenciana. Igual que habla de la paella y de los gustos que tiene, pues le da lo que es la picaresca, ¿no? La picaresca aquí no es la picaresca del siglo de oro, sino que es la picaresca de un pícaro muy elemental, que podía haber terminado pues siendo una persona absolutamente anodina, y que sin embargo termina siendo, porque es una historia real. En estos momentos el personaje, como se dice también en la novela, está en la cárcel, purgando una estafa que es rocambolesca, una cosa tremenda. Pero lo que Fernando le sitúa perfectamente es en ese contexto de corte de los milagros, en ese contexto de mundo imaginado, en el cual si hacemos un chis nos caemos inmediatamente. Él no se cae en ningún momento porque todo el mundo está a lo mismo, ¿no? Es un fenómeno, yo creo que además lo sitúa bien Fernando, porque es un fenómeno que recuerda también un poco a esa capacidad que tenía un personaje o un autor que a mí me gustó mucho en su momento, que era Blas Ibáñez, ¿no? Esa capacidad de fabular que es propia de Blasco cuando construye todos sus personajes de antes de la guerra, en el momento también del desarrollo de la Valencia, que pasa a comercializar el arroz y los puntos de huerta y a ser una potencia económica internacional. Aquí es otra cosa, el turismo se come la huerta, la especulación se come lo que trae el turismo en la huerta, y al final todo es una estructura en la cual un personaje que era irrelevante y humanamente no tiene nada que aprovechar, se apropia hasta del arte, ¿no? Y a través de un matrimonio consigue ser el hombre que dicta a través de Valencia cuáles son los grandes cánones de la cultura española. Entonces es una cosa verdaderamente increíble, atrabiliaria, con la que hemos convivido, porque esto es parte no de la historia, sino de nuestro pasado reciente, incluso casi de nuestro propio presente. Me atrevo a decir que si rascamos más, pues todavía sería de nuestro presente contemporáneo, porque hay supuestos cercanos, supongo, exactamente iguales y todavía peores. Entonces, ¿cuál es el valor creo que de Fernando? Pues Fernando coge algo que, bueno, hay otros autores. Sirves escribe sobre Valencia y cuenta un poco también la narrativa, el contexto de la narrativa es similar, pero lo hace de otra forma. Lo hace con un gran pesar, como era el personaje. Ahora que se han publicado sus diarios ya vemos que es un personaje muy atormentado. No, Fernando lo hace con la habilidad de la persona que simplifica, poniéndose a la altura de su propio personaje. Su personaje es un personaje muy simple, muy sencillo, que no hubiera hecho historia si la historia no fuera una actividad privada. Y creo que traba desde el principio al final, como muy bien ha dicho Juan Carlos Girauta, desde un hombre que tiene la inquietud de los años 70, que no sabe cómo canalizarla, y al final la va canalizando en una política que no es política, que es la antipolítica, podríamos decir, porque no va al interés colectivo, sino que va al interés individual. Y que cree, sin embargo, que está haciendo política y que se cree que sirve al hombre. Y lo hace por encima de los partidos, porque esa es una de las cosas que creo que es verdaderamente llamativa. Está en todas las opciones políticas. Es decir, no hay opción política de su momento que no la conozca. Ninguna le es ajena, porque todas son lo mismo, porque no hay diferencia entre ellas y todas tienen un común denominador. A trincar. Ese es el objetivo final. Y ese hay que explicarlo con desparpajo. No se puede ser Galdós para contar eso, porque esos personajes no tienen esa enjundia que tienen los personajes de Galdós, sino que hay que ir a ese relato que es novela, pero que es un relato del tiempo. Creo que Fernando ha hecho un relato de este momento, y es un momento que es muy cercano a nosotros. Os invito a leerla. A mí me ha apasionado, lo he leído con detalle, cosa que no suelo hacer, porque suelo leer demasiado rápido, pero en las pequeñas anécdotas, que son además anécdotas reales, son datos reales, se descubre nuestro mundo cotidiano, nuestra vida cotidiana. Y creo que eso es un factor importante. Fernando es un gran trabajador, y además Fernando, como decía antes, ha estado en puntos claves donde ha podido dedicarse también a ser un Rodrigo Barrio cualquiera. No lo ha sido, y ha dedicado a contar su vida, lo que son los Rodrigos Barrios que ha ido conociendo. Porque yo creo que esta novela sí que tiene algo de autobiográfico, no de su propia vida, sino de la vida que ha visto vivir a otros. Y en eso creo que acumula una gran experiencia. También percibo, he leído a Fernando en otras ocasiones, que en este caso es la novela más directa, la novela en la cual más se suelta su pluma, en la que mejor traba, en la que, para decirlo en términos y en homenaje a la editorial, está mejor editada, en el sentido de que es mucho más
es mucho más directa, es decir, se lee a corto y rápidamente. Esa característica que es propia de un literato, pues yo creo que también nos abunda sobre el contenido de esta novela, que realmente es una novela contemporánea. Sí, hay una cosa que dice Eloy que me parece interesante subrayar, y es el por qué en un determinado ambiente político que sea el mismo, hay señores que caen en la tentación de la corrupción y otros que no. Yo quiero recordar lo que me decía un amigo, además primo de una de las personas que nos acompañan hoy, no aquí en esta mesa, sino detrás de esa mesa, y que él tenía un despacho en la sede del PP de Génova. Y entonces aparecía uno de los personajes que está reflejado precisamente en esta novela, y dice, y este pasaba por los despachos de la planta donde yo estaba, y casualidad por el mío en el mío nunca entraba. Entonces hay algún tipo de persona que no sabemos muy bien por qué, pero de alguna manera, así como hay gente que imanta determinado tipo de fenómenos como el de la corrupción, otro cualquiera, pues que construye el elemento exactamente contrario y repele la corrupción o repele al que quiera corromper al futuro objeto de la corrupción. Y ese despacho, que nunca es hollado por el elemento del agente corruptor, pues hay algunos que efectivamente son así, y sin embargo el anterior y el posterior son permanentemente visitados por esa persona. Con lo cual, pues depende de circunstancias en las que al final, si no te ponen la zanahoria, es imposible que caigas, y posiblemente si te la ponen tampoco. Pero es verdad que también, mejor, pues por el hecho de que, todo hay que decirlo, algunos tenemos una característica genética y unos apellidos que nos hacen de alguna manera gravitar por encima de ese tipo de situaciones. O sea, pensar que una persona descendiente del que inventó el término, que se ha popularizado de forma tan notable en España, que se utiliza sin reconocer quién lo pronunció, un señor que dijo, yo para gobernar solo necesito luz y taquígrafos. Y ese fue Antonio Maura, no fue que alguien lo dijera y que de repente se recogió en no sé qué sitio. Por lo tanto, a algunos nos ha tocado, felizmente no hemos tenido esa oportunidad de delinquir, pero he de decir también que tenemos relativamente poco mérito porque nadie nos ha puesto esa zanahoria. Porque lo ven venir. Ya saben que ahí no va a pasar nada. Sí, tienen un olfato, porque ese tipo, ese perfil del corruptor político, no solo del corrupto, el corruptor, que luego puede ser el mismo, naturalmente siempre es corrupto, pero no todos los corruptos son corruptores. El corruptor tiene un don para distinguir en las debilidades ajenas y para saber dónde puede manchar y dónde no, ¿no? Es que además hay un elemento que, incluso en el caso de que nosotros fuéramos inmorales, nos echaría para atrás, que es el estético. Es que son muy austeras. Es que se compraban casas con bolsas de deporte llenas de billetes de 500 euros. Es que hacían cosas de nuevo rico que a nosotros nos darían grima, ¿no? Quiero decir, lo digo porque el elemento estético y el ético son inseparables, completamente inseparables. A mí me parece que es inmensamente más difícil escribir la novela sobre un mediocre que sobre un gran personaje. La novela sobre el mediocre, pues la novela sobre alguien mediocre, pues es Madame Bovary, ¿no? Gran ejemplo. Pero sigue siendo así, que si uno va a la mejor novela francesa contemporánea, que para mí pues está en Emmanuel Carrère, por ejemplo, no hablo de las novelas que son en realidad crónicas de asunto real, ficción, pues
toma personajes mediocres y eso tiene muchísima más dificultad, claro, y muchísima más gracia. O sea que eso sería exactamente lo contrario de la moda de la novela histórica, para que quede claro que no ataco la novela histórica. Nieto Pérez Galdós escribía novela histórica, no puedo atacar la novela histórica. Lo que estoy diciendo es que hay una novela histórica contemporánea que es trampa del principio hasta el final, porque es coger el nombre de alguien que existió y tiene prestigio, Cristóbal Colón, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Platón, entonces contar una historia mal contada que no tiene nada que ver con eso y beneficiarse de un nombre ajeno por la cara. Bueno, esa inmoralidad literaria es lo contrario de coger a un tipo que es un choricete de lo peor y convertirlo en el personaje central de una novela. Ahí está el mérito, porque lo que nos dice la intuición es que nos va a echar atrás, ¿no? Y no nos echa atrás, insisto, por una pericia y por un don, que ese don pues, se posee o no se posee, y si se posee además hay que desarrollarlo, hay que escribir mucho, y Fernando hace una cosa que la aborda, que es que cuando el mediocre tiene un diálogo, el protagonista, este mediocre, tiene un diálogo, pues a lo mejor con otra chica tan mediocre como él, en una situación que por sí es un poco ridícula desde la distancia de los años, sabemos qué falso era todo aquello, que aquellas consignas que se decían cuando quedaban en un bar, los de la célula del partido. O sea, y sin embargo, en el diálogo que están teniendo y en lo que el narrador nos dice, nos estamos divirtiendo mucho, porque estamos asistiendo a algo que siempre generará la curiosidad humana, que es cuál es el curso del pensamiento cuando tú y yo estamos hablando, y lo que yo anticipo que tú estás pensando, y lo que yo ya descarto porque creo que no, los equívocos, las anticipaciones acertadas, las erradas, ese juego de espejos, que insisto, es muy vivo en gran parte de la novela. Es tan vivo que la verdad es que tiene el interés literario concentrado allí, y la otra parte tiene un interés que para mí lógicamente no es literario, porque desgraciadamente pues sé el daño que eso ha hecho a España y al sistema, sobre todo al sistema a España, por supuesto, la historia democrática no le ha ido mal, le ha ido maravillosamente bien, han sido años de libertad, de prosperidad que no habría habido, pero es cierto que hay una etapa muy larga de degradación de la democracia por patrimonialización, antes lo he dicho, por apropiación de lo público por parte de los partidos y por reparto obsceno, además, que además en el caso de los proyectos relativos a urbanismo se mezcla con la gran corruptela de las cajas de ahorros que tan caro nos costó, y todo eso se dio durante mucho tiempo y era sabido. A lo mejor no lo sabía un señor está en su casa y que no tiene otra relación. Cualquiera que estuviera un poco en contacto con lo público sabía lo que estaba pasando. Y luego había una serie de gente que lo denunciaba, más o menos, sin eco, sin ningún eco. Hay una especie de ironía poética en el hecho de que el protagonista pase por el FRAP, el partido del padre de un personaje político que ha sido lamentablemente importante en España, y que la etapa de este personaje político se haya caracterizado en un inicio por la denuncia de aquel sistema y después por la asunción de la legitimidad de la corrupción
sin disimulo. Yo quiero que recuerden, y con esto como es una charla paso la palabra, pero esta es una parte política que está ahí. O sea, no el nombre que estoy diciendo, pero está ahí esa España. Yo quiero que recuerden que hubo un momento en torno al movimiento del 15M en el que mucha gente de izquierda y de derecha creyó que empezaba una regeneración porque la gente ya no aguantaba más ciertas corruptelas y ciertos vicios. Y que quienes capitalizaron ese movimiento han institucionalizado la corrupción y la han legitimado, creando una situación cuyo objetivo es impedir la falta de alternativa política en España. Es decir, es el paquete entero de la construcción de una autocracia corrupta, por supuesto, porque las autocracias siempre son corruptas, y que esa parte, la de que cualquiera que esté investigado tendrá que dimitir, pero si es mío no, porque son los jueces fascistas. Cualquiera, ese tipo de cosas. Bueno, aunque esta última parte escapa a la novela, de algún modo, decía, es una ironía, es poético, cuando este tipejo este pobre hombre se mete en el FRA, se abre una puerta que muchos años después rebota donde menos se podía imaginar, porque aquí hay extrema izquierda terrorista. En otros países yo creo que ha acabado no lo sé, pues murió mucho antes y la gente que lo defendió, pues muchos han acabado en la derecha, por ejemplo, muchos de ellos, ¿no? Pero el caso español tiene toda esa larga travesía de corrupción general, las cajas de ahorro financiando cosas inverosímiles por razones políticas para que hubiera una serie de políticos que pudieran cobrar unas comisiones, ellos y sus amigos en las empresas intermediarias y las constructoras que a su vez hacían negocio con ambas partes, y como aquello le iba bien a todo el mundo porque todo el mundo tocaba dinero, pues aquí no pasaba nada. Sin la larga etapa de degradación que eso supuso, a lo mejor el sistema sería más fuerte y habría detectado a bichos como el que citamos. Yo recojo un poco en las palabras de Juan Carlos Girauta, porque creo que otro de los méritos de esta novela está en la capacidad que tiene el autor, nuestro común amigo Fernando Maura, en recoger una cultura, que es la cultura de la degradación. Y yo quiero hacer una reflexión sobre esa cultura de la degradación sobre el término corrupción, ¿no? Es decir, la corrupción está siendo utilizada, no aquí, pero en general de una forma muy gratuita. Corrupción puede tener dos sentidos. Un sentido estrictamente jurídico del Código Penal, que ya no sabemos bien lo que es, pero que en definitiva es el ilícito penal del funcionario público, del sujeto público que no mira al interés colectivo, sino que mira otros intereses que pasan normalmente por su persona. Pero eso, bueno, es un fenómeno que se da en todas partes y se da en las sociedades ricas habitualmente. Quizás el país donde más condenados por delitos de corrupción exista son los Estados Unidos de América. Podríamos hacer alguna referencia, pero es muy habitual. Pues sobre todo es muy llamativo en la Cámara de Representantes, cuyo mandato es 2 años y la financiación de la política norteamericana es terrible, pues los representantes terminan muy mal en muchas ocasiones. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar metidos en cuestiones muy complicadas para financiar su vida política. Pero esa violación de los códigos que tiene sanción penal no es corrupción, porque Estados Unidos en ese sentido no es un país corrupto. Cuando hablo de un país corrupto me estoy refiriendo a la degradación de los principios que dicen regir la vida colectiva. Es decir, cuando hay corrupción hay dos mundos, un mundo oficial y un mundo real. Y ese mundo oficial es algo contradictorio con el mundo real. Maquiavelo era el que decía que es el primer gran teórico de la corrupción en su Historia de Florencia, cuando traslada las categorías de Aristóteles a la sociología, y dice, no, es que en un mundo corrupto, aquel que deja lo que hace por lo que debe de hacer, corre a la ruina en lugar de beneficiarse. Es decir, aquel que deja de cumplir con su deber y hace lo que está haciendo, se beneficia, y que por el caso contrario se perjudica. Entonces la cultura de la corrupción, que es una cultura de la degradación de la doble verdad,
en los años 70 se nos decía, y en los años 80 los que pasamos el muro lo vimos, y lo veíamos porque veíamos que los que mejor vestían en el mundo del este eran los policías, los que mejores trajes llevaban eran los policías, los que cambiaban mejor la moneda eran los policías, los que nos compraban los productos que llevábamos una maleta eran los policías. Eso terminó como terminó, desmoronándose en un momento. Recordamos todos, porque creo que todos tenemos más o menos una cierta edad, como cuando salieron los tanques en la calle, un señor que se llamaba Yeltsin, que no era especialmente recomendable, los faros simplemente colocándose en el centro de la plaza y diciendo: vosotros no representáis porque vosotros no sois la fuerza, y los tanquistas se bajaron de los tanques. Eso se produjo porque la degradación de lo público era tal que nadie creía en aquello. Todo el mundo se adhería, pero nadie creía en aquello. La corrupción, creo que la cultura de la corrupción que recoge Fernando Maura de sobra es esa. Es decir, el mundo va por aquí, pero las verdades oficiales van por aquí. Queremos autonomía, queremos una lengua propia, queremos unas instituciones, queremos la democracia, pero lo que queremos al final es otra cosa muy distinta, y nos comportamos con criterios tribales y clientelares. Y eso hay que describirlo como lo describe, lo dice también Juan Carlos Girauta muy bien, hay que describirlo pues con cierto desparpajo y con cierta simpleza. Pero esa cultura de la corrupción al final es una cultura letal, porque lo mata todo. Yo creo, y ahí me gustaría un poco, no sé si creo que coincidir, pero no creo que discrepar con Juan Carlos Girauta, en el sentido de que no sabemos dónde estamos. Nuestra circunstancia, nuestro tiempo limitado nos determina que no sabemos dónde vivimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien murió en 1941 creyó que Hitler ganaría la Segunda Guerra Mundial, y la perdió estrepitosamente. Si lo analizamos con racionalidad, vemos que no podía hacer otra cosa que perderla, porque era un auténtico demente, un señor que declara la guerra a todo el mundo, a los Estados Unidos, a todo el mundo, y que al final se mete en algo que era imposible de ganar. Creo que, aplicándolo al momento actual, creo que también sucede un poco eso. No sabemos dónde estamos, sabemos cuál es la situación, estamos bien, bastante conscientes de que hay que frenarlo de alguna forma, y yo creo que Ciudadanos, y creo que también Podemos en su momento, fue un movimiento de protesta frente a la situación, que al final, la paradoja de las paradojas, quedó devorado por ellos mismos, porque en realidad no fueron capaces de colocarse en el papel que les correspondía históricamente. Creo que hoy también hay esa atmósfera de protesta, y creo que la situación es una situación bastante complicada. Cuando digo que es bastante complicada, quiero decir que sigue evolucionando, que su complejidad es superior a nuestra capacidad de entenderla, y que no sabemos exactamente a dónde nos va a llegar. Yo no hago un juicio ni positivo ni negativo de la democracia, porque la partida está por jugar. Yo creo que la democracia ha tenido muchas limitaciones, porque esta ha sido una democracia muy particular, porque hemos creído que la democracia era no preocuparnos de las cosas públicas y quedarnos en los intereses privados, y la democracia significaba que otros se hicieran cargo de nuestros asuntos, y Rodrigo Barrio era uno de esos. Pero creo que también la democracia ha tenido cuestiones, aparte de eso, muy negativas. Es decir, la democracia ha destruido gran parte de nuestras ciudades, ha destruido gran parte de nuestras costas, ha destruido gran parte de nuestras estructuras, porque ha generado una dinámica de construcción a la que tú te referías anteriormente, muy bien, pero lo sigue haciendo y sigue planteando problemas tremendos. Entonces, eso, me puedes decir, ¿eso no es la democracia? Efectivamente, pero es el modelo de sistema político del que nos hemos dotado. Entonces, con esto no estoy haciendo una defensa antidemocrática, sino todo lo contrario, aunque parezca. Creo que la solución a estos problemas es justamente escribir libros como estos, tener conciencia, sobre todo tener conciencia de que la política somos todos nosotros, que es al final una cosa muy simple. Es como tener un apartamento muy bonito, pero vivir en una comunidad de vecinos en la cual no funciona el agua, no funciona el gas, no funciona la luz, no funciona nada, y entonces el apartamento bonito no sirve absolutamente para nada, porque no podemos ni siquiera subir a ello, y hay unos delincuentes abajo que piden dinero a todo el que entra. Y creo que en definitiva la historia, la vida, se mueve y se avanza. Y me gusta la dedicatoria que hace, bueno, el título inicial que hace citando a Orwell, Fernando, porque también lo sitúa en su momento, que Fernando escribe en prensa y escribe y está en la vida presente. Orwell es el padre, no el primero, pero sí el padre genérico de lo que se ha llamado la distopía. ¿Y qué es la distopía? La utopía al revés.
ahora que se han caído las ideologías, ahora que en el pensamiento ideológico no sabemos cuál es el futuro, aparecen las distopías. ¿Qué son las distopías? Una utopía en la cual no se narra un mundo feliz, sino se narra un mundo infeliz. ¿Cuál es el objetivo de eso? Crear un marco de acción para el cual los partidos tienen que desarrollar una transformación. No, que asumamos la conciencia de las insuficiencias de nuestra vida y que evitemos que sea realidad algo que está a través de una distopía siendo posible y que está amenazando instancias como esta, personas como Fernando y como todos nosotros. Recuerden ustedes el libro aquel Fahrenheit 747 que hablaba de la desaparición de los libros. Pues vamos en el camino de la desaparición de los libros, de las librerías y de los lectores. Y eso es importante tenerlo presente, y creo que Fernando, cuando coloca a un autor distópico del principio del siglo XX al principio, se coloca también en un deseo de que esto se transforme. Fernando no hace política, pero sí hace ciudadanía, escribiendo novelas como esta, en la que nos lleva a nuestra conciencia que algo tenemos que hacer nosotros uno a uno en nuestra vida cotidiana. La gran corruptela no solamente es la atmósfera, sino una actitud ante determinadas cosas. Y ese es el verdadero problema. Sí, pues sí, vamos a ver. Es que una de las cosas que llama la atención hoy en día es que todas las historias sobre el futuro son distópicas. Y claro, cuando aparecen las primeras distopías, aquello es muy impresionante, ¿no? Cada Un Mundo Feliz es una distopía, y 1984 es una distopía, y algunas otras más en ciencia ficción. Pero digamos, lo canónico era la utopía. Desde el Campanella y tal, lo canónico era la utopía. He imaginado un mundo donde se puede ser feliz, y os lo cuento porque esto es edificante y nos puede acercar hacia él. Hoy la utopía es imposible. Solo hay distopías. Las plataformas de televisión en streaming están llenas de series distópicas, y entre otras razones ya es así porque cualquiera que intentara hacer una utopía haría una distopía. Porque si tú intentas contar un mundo feliz, la gente está oliéndose y sospechando que eso es ajeno a la naturaleza humana. Por lo tanto, bien porque ahí hay un aprendizaje. Ahora, mal porque nos puede convertir a todos en incapaces de generar motivación colectiva. Hay que tener alguna idea de futuro, y alguna idea de futuro arraigada a la realidad, tanto a la realidad de la naturaleza humana. No imaginar seres que no somos, que vamos a dejar de tener, de ser sensibles a los incentivos, o que vamos a dejar de comportarnos como hombres y mujeres, que eso es ajeno a la biología y a la naturaleza. Pero también que beba de la realidad científica y tecnológica que tenemos. Yo lo siento, seguro que aquí hay gente que piensa otra cosa, pero yo digo sinceramente mi opinión. Acaba de salir un comunicado con 1000 personajes muy importantes, todos ellos, desde Bill Gates hasta... no, perdón, Elon Musk, hasta Wozniak. Hay personajes de muchísimo peso que piden una moratoria del desarrollo de la inteligencia artificial. Vamos a ver. No empecemos con las marcianadas. Si vamos a tener que creer o construir o difundir o apoyar un proyecto de vida buena, ya no hablo de la felicidad, porque la propia palabra nos llevará a la distopía, un proyecto de vida buena en común, tenemos que respetar la realidad. A, naturaleza humana. B, estado de la tecnología. La tecnología no irá hacia atrás, entre otras cosas porque la tecnología es el único ámbito que progresa. El progresismo es un concepto viciado de origen,
porque el hombre no progresa, el hombre es siempre igual, o progresa en etapas, en periodos de tiempo demasiado grandes para que sean ni siquiera pensables por la mente humana. Evoluciona. Lo único que progresa es la tecnología. Y el progreso de la tecnología puede hacer que tengamos una vida mejor. Y de hecho lo hace. De hecho vivimos más, con más seguridad, estamos mejor alimentados. No hablo de nosotros, que también como españoles. Hablo del mundo. Hablo de cifras que son indiscutibles. Hablo de un mundo en el que se niega esa evidencia contrastada y contabilizada hasta la saciedad. Lo tiene Rosling en Factfulness, si quieren buscar el libro. Lo tiene Angus Deany en La Gran Escapada, premio Nobel. Es indudable que se vive mucho mejor de lo que se vivía. Y es mentira que cuantos más ricos son los ricos, más pobres son los pobres. Lema muy querido a ciertas asociaciones de la mejor voluntad, algunas, otras de delincuentes disfrazados, pero algunas de ellas de la mejor voluntad, insisto. Así que vamos a lo cierto, vamos a la verdad. Pero no lo podemos explicar en los términos en que se ha explicado en la cultura a la que nosotros pertenecemos, no en la de nuestros padres o abuelos. Nosotros pertenecemos a una cultura descreída. Y Fernando y yo sabemos lo que es intentar un proyecto en el sentido de sumar, de incorporar, de miremos solo hacia adelante, de dejémonos, de no te voy a preguntar de dónde vienes, sino dónde quieres ir, de reivindicar a Suárez por el milagro de la transición, de reivindicar la gestión transparente, el gobierno transparente, la pulcritud, los controles, la igualdad de todos ante la ley. A eso nos dedicábamos. ¿Y qué recibimos? Una patada en la boca. Entonces, esto es muy duro. Nosotros, desde luego, seguimos haciendo lo que podemos, pero no lo vamos a poder hacer en torno a un proyecto político, eso está claro. Porque hay una mayoría de españoles que se han desvinculado afectivamente, y en su memoria, simplemente no han conocido de todo lo bueno que tuvo la construcción de la democracia. Los primeros años, yo tuve la suerte de tener de cátedra a Soletura, que era padre de la Constitución, y me influyó mucho. Aquel momento inicial era apasionante para un jovencito más. Luego, la figura de Felipe González, tal como yo la veía entonces, y evidentemente la mayoría de españoles también, dado los resultados que obtuvo, era muy ilusionante, porque parecía que iba en el mismo sentido. Luego sucede algo en torno a la construcción, a la creación del Estado de Autonomía. La construcción y desarrollo de unas élites locales sobre las que va a recaer poder legislativo, poder ejecutivo y presupuestos, de alguna manera llevan el camino de la política hacia otro lugar, un lugar indeseable. Se podía haber hecho de otra manera, claro, por supuesto, se podía haber hecho de otra manera. No sé si con menos autonomías o con las mismas, pero llevándolo de otro modo y de otra forma. Pero ese fue un error estructural, y toda la corrupción que cuenta con tantísima gracia esta extraordinaria novela creció y floreció por ese concepto de las autonomías. Si no, no habría aparecido. Podría haber aparecido otro. Y que nadie interprete esto como un alegato antiautonómico ni nada por el estilo. Estoy simplemente contando algo que ha sido así. Quizá la corrupción hubiera surgido de otro modo, porque estábamos condenados a ella, ¿no? El peligro de hoy, y esto queda, digamos, es una especie de escolio que te hago yo. Pero el peligro de hoy ya no es esa, porque esa España en realidad está desprestigiada ya. La gente
la gente siente vergüenza de esa España. Ahora, no siente vergüenza de la corrupción de los suyos. ¿Por qué? Porque no la admite como tal. Porque no admite la existencia de un poder que se encargue de forma independiente de juzgar si estas cosas son legales, si son o no son delictivas. Porque diga lo que diga ese poder, yo pongo la ideología por delante. Y si encima tomo el control de su órgano de gobierno, tema que tanto ha preocupado a nuestro amigo conspirador Paco Sosa Wagner, pues tenemos un verdadero problema. Pero ante este tipo de problemas lo mejor que podemos hacer es, en vez de deprimirnos, conocerlos, analizarlos, no solo con ensayos, que yo estoy muy interesado en el ensayo, pero es que cuando una novela da en el clavo, y la piel del plátano da en el clavo. Hay una cosa que yo recuerdo de otra novela que escribí que se llamaba Últimos días de agosto, que contaba la historia de un antepasado nuestro, digo nuestro porque están mis hermanos Pedro y Antonio presentes también, quienes quiero agradecer expresamente su asistencia. Escribía Gregorio Valparda, nuestro abuelo José María, que muere asesinado en el año 36 en Bilbao, en el mes de marzo. Preocupado probablemente porque el padre de nuestro abuelo, el político Antonio Maura, pues debía tener mucho interés sobre la visión que podía tener Valparda, que fue alcalde de Bilbao y diputado albista de Santiago Alba, de la izquierda, de la facción izquierda del Partido Liberal entonces, que era un partido muy fraccionado en aquella época, pues que le contara Valparda cómo veía él la autonomía del País Vasco, porque en ese momento se estaba discutiendo. Hay que recordar que la autonomía del País Vasco solamente tiene un momento histórico previo a la actual, que es 1936, con un estatuto de guerra. Mucho se ha hablado de la historia del País Vasco, pero jurídicamente no existe País Vasco hasta el año 1936. Insisto, un estatuto de guerra se lo da Indalecio Prieto al Partido Nacionalista Vasco a condición de que el PNV forme parte de las fuerzas que apoyan a la República después del alzamiento nacional. Y le escribe Valparda, que es a lo que voy, a José María Maura Gamazo, diciéndole que la base de la autonomía vasca es el puerto de Bilbao. Que el puerto de Bilbao genera un hinterland que va, por supuesto, a Vizcaya, lo que puede ser la provincia de Vizcaya, también Guipúzcoa, también Cantabria, Santander, y que se extiende hacia Álava y hacia La Rioja, porque ese es el área de influencia económica que tiene el puerto de Bilbao. Y sobre ese área de influencia económica se puede construir una autonomía porque define problemas políticos y administrativos concretos que pueden solucionarse desde un planteamiento autonómico. Quiere decir que al final la construcción que se ha hecho del Estado de las Autonomías se ha debido a muchas veces a elementos que no tienen nada que ver con razones basadas en un planteamiento mínimamente racional, sobre la base de que no existía tampoco ni siquiera algo que se pareciera a una identidad regional, por supuesto no nacional ni nacionalista. Y sin embargo, pues es otro de los modelos alternativos que yo pongo a disposición del público, porque me parece que podría ser interesante, porque además consta en la novela y está apoyada en un texto que yo leí de esa carta que recibió nuestro abuelo de su primo, Gregorio Valparda, que era primo por su mujer, porque era Valparda Herrerías, y mi abuela era Herrerías de apellido. Pequeño tributo también familiar que no podéis permitir, porque al final pues venimos de donde venimos y nos reconocemos en los que fueron nuestros antepasados. Si queréis alguna cosa, alguna contribución, alguna pregunta,
ya que esto ha tomado vuelos que no tienen que ver necesariamente con la novela, sino otros más ampliamente políticos, pues encantados, cualquiera de los que estamos aquí en contestaros, y si no, damos por terminado este acto agradeciendo vuestra presencia.